Hola gente preciosa, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo día, espero que se encuentren muy bien a pesar de todo. Hoy estoy muy feliz porque estoy acompañada de la señorita Kate. Kate, así es. Experta en brujería y chilotes. Mire, sonríe. Vamos a hacer humita y pastel, ¿ya? Sonríe. Bueno, comenzamos con una pequeña historia, chicos, de dónde viene Halloween. Te voy a dar un pequeño Dato resumen. que no tengo, la verdad. ¿No tenés? No, no tengo ni idea. Hoy lo vas a obtener. Vamos. Estamos igual acá acompañada con mate, así que, porque tenemos largo para hablar acá. A ver, los orígenes de Halloween se remontan hace más de 3000 años en la cultura, ¿cómo era que se llamaba? Europea, los celtas. ¿Sí? Ellos comenzaron con esta celebración que se les llama Samhain o Samaín, ¿cómo se pronuncia? ¿Te suena? Sí, recuerdo haber visto en alguna película o serie alguna referencia. Sí, seguro, en las películas yankees sobre todo. Bueno, ahí ellos festejaban desde el 31 de octubre hasta el más o menos 2 de noviembre el cambio de estación, porque antes los celtas dividían el año en dos partes. El año en la que una parte del año, la primera parte era el año luminoso, la parte luminosa del año, y la segunda parte era la oscura. Claro, o sea, otoño, invierno, oscura y el resto luz. Y el resto luz, exactamente. Y entonces el 31 de octubre se festeja que se pasa del otoño al invierno. Por lo tanto, las noches se hacen más largas, hay más oscuridad, más frío, más sequía y todo lo demás. Entonces la gente hacía esto, armaba banquetes en los festivales para ir preparándose para el invierno, y también había una creencia de que en esa época, en la parte más oscura del año, los espíritus familiares, los muertos, volvían al hogar. Entonces, ¿qué hacía la gente, no? O sea, la locura, pero bueno, creían en eso. Se disfrazaban para espantar a los malos espíritus, a los que no eran los espíritus de su familia. Entonces se disfrazaban para distraerlos, y los sacerdotes, que tiene un nombre muy conocido que seguramente a todos les suena, los druidas. Ah, sí. Los druidas eran sacerdotes que alimentaban esta creencia, por supuesto, y hacían, ¿cómo se llama? Hogares. Creo que tengo donde prenden fuego. ¿Cómo, mi amor? Sí. Hogueras. Hogueras. Sí. Armaban hogueras y ahí tiraban huesos de animales sacrificados. ¿Ok? Ya desde que arrancaste con lo de decir cocinar comida para una celebración, ya cocinar es toda una brujería. O sea, sí, agarrar pedazos de animales, pedazos de vegetal y decir la. Claro, y en ese momento se recarneaban, cada uno se carneaba a su animalito, ¿no? Como ahora que viene todo envasado. Es verdad. Entonces, bueno, hacían mucho eso. ¿Por qué hacían lo de las hogueras? De esta forma, la iluminación del fuego y esta ofrenda que hacían a los supuestos dioses equilibraba la luz con la oscuridad. Por eso la llama del fuego y las ofrendas a los dioses, para que no vinieran los espíritus malignos. Los disfraces ya los dejé en claro que era para, ¿cómo decirlo?, distraer a los espíritus malos. Claro. Sí, tendrían alguna simbología cargada, ¿no? Claro. Dependiendo del disfraz, que sería lo que ahuyentaría a estos supuestos espíritus. Y pensaba también en la palabra sacrificio, como que hoy tiene una connotación muy negativa, sí. Claro, porque vos pensás en sacrificio y pensás a un humano matando a otro humano, por ejemplo. Total. O a un bebé o un animal, pero de forma macabra, perversa. En cambio, en ese momento, el sacrificio era justamente agarrar un animal que lo ibas a aprovechar al 100%, y que esa ofrenda, ese sacrificio era decir, bueno, este es mi mejor animal, te lo ofrendo y lo vamos a compartir. Y como era toda una construcción totalmente diferente alrededor de la palabra sacrificio. Claro, era como algo normal, habitual. Pero claro, después viene el cristianismo, todo lo demás, y hace que esto se vuelva totalmente oscuro, y los castigos a las brujas, los brujos, la gente que curaba el empacho y la bruja, ¿viste? Ya cosa del demonio. Pero los cristianos
también festejan esta fecha. Ah, ¿sí? ¿Sí? Pero para ellos... La hipotenusa. La hipotenusa, ellos siempre tienen que... No. Tienen que estar en todas, qué pesado. Para ellos, esta fecha es como el Día de los Difuntos, como que se le hace honor a los muertos. No me parece mal tampoco. No. Pero no. viene de la cultura celta, medio como que se agarraron un poquito de la cultura celta. Siempre hacen lo mismo, es como que agarran un recurso que ya existía, que tenía un significado súper profundo y positivo, y primero es como que dicen, bueno, a ver, vamos a tomar esto, esto y esto, lo vamos a hacer a nuestra forma, y una vez que nosotros le dimos nuestra forma, lo que ustedes hacen está mal, ¿viste? Como... Claro, es como que siempre hay un conocimiento o un hábito de raíz, y después se va como transformando en otra cosa, como las culturas. ¡Oh, qué reflexión, Aristóteles! Bueno, ahora pasamos a vos. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de brujas, obvio. Buenísimo, me encanta. Porque podemos conectar un poco de cómo la cultura europea, ¿no? En esto de las invasiones, porque sí, se terminaron en conquistas, se suprimió toda la cultura latinoamericana, así que más que conquistas son invasiones de los europeos. Llegan a lo que es la parte sur de Latinoamérica, Chile. Al final de Chile, ayer hice un análisis que dije, hey, las islas de Chiloé son como las Malvinas de Argentina, pero ellos no las perdieron. Porque es un archipiélago que está en el no sur, tan lejos. La puntita está. Están casi a la misma altura encima. Ah, mira. Es re loco, es como un espejo, ¿no? de Argentina de alguna manera. Argentina siempre frágiles. Es tremendo. Es un archipiélago, ¿no? Que tiene una isla grande y otras islas más chiquititas que se desprenden, ¿no? De ahí de la costa. Y esa es la isla grande de Chiloé, que tiene estos pequeños archipiélagos. Se dice que cuando estaba toda esta situación de la invasión de los españoles, en algún momento mandan a un cartógrafo que se llamaba José Manuel Moraleda, a poder dibujar el archipiélago de Chiloé y todo lo que sería hasta el final donde se conecta con Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, en el medio de esta investigación que él estaba haciendo de territorio, dato a tener en mente, los cartógrafos sabían de navegación, de astronomía, y bueno, un montón de otros oficios que se necesitan para estar arriba de un barco, sobrevivir en el mar y después también sobrevivir en terreno, cuando lo tenés que estar ahí investigando y después también dibujarlo. Qué laburo, ¿no? Era como, claro, una persona que sabía demasiadas cosas, un cartógrafo. Entonces este hombre, José Manuel Moraleda, desembarca en una parte de la isla de Chiloé que se llama Quicaví, hoy en día. Ahí en Quicaví habían 7, 8 chozas, ¿no? de huilliches, ¿no? De personas del sur indígenas que aún resistían a los españoles y que estaban ahí todo el tiempo con el tema de que los querían educar, que querían que estén bajo la religión católica. Claro. Y había como entre una convivencia y no, que se resistían. Como, sí, nosotros vamos a hacer lo que ustedes digan, pero cuando ustedes no nos ven, hacemos lo que nosotros queremos. No te sientas que este es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy, take it easy. Como una cuestión de supervivencia igual, ¿no? Claro, es decir, quiero preservar mi cultura y voy a tener que acceder a lo que ustedes me piden. Entonces llega este hombre, pero lo detienen ahí mismo en la costa y llaman a la curandera, la machi de este pueblito de Quicaví. ¿La machi? La machi, sí, la bruja, que se llamaba Chilpila. Machi es el término para bruja, ¿no? Los brujos y las machis. Y Chilpila era su nombre o su nombre de pila, no lo sabemos, porque estamos hablando del año 1700 en algún momento, aprox. Claro. ¿No? Entonces le ofrece Chilpila hacer un duelo. Le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un duelo de magia, ¿no? Sí, porque él se catalogó como un mago. Entonces, como tenía artefactos extraños para la gente de ahí, ¿no? El tener tantos conocimientos, lo catalogaron como un mago y él dijo, ah, sí, soy un mago, jaja. Se hizo... Claro, entonces acá es donde empieza la parte mitológica, donde no sabemos si esto fue así o no. Dicen que en este duelo él se transformó en pez y después se transformó en perro.
es una transmutación humana, y después volvió a su forma de humano. Eso fue como su golpe. Después, Chilpila dice, ah, sí, vos te pensás que controlás las fuerzas de la naturaleza, yo voy a hacer que tu barco, que está allá un montón de metros de la costa, encalle. Y la marea de un momento a otro baja. Esto sí es posible comprobarlo científicamente, porque dentro de mi investigación y lo que dice la gente, si ella conocía el momento y el estado de la marea, podría haber decidido, ¿no? Científicamente decir, ah, ahora en 30 minutos la marea va a hacer esto. Y se te va a terminar, se te va a encallar el Exactamente. Entonces, si pensamos, este hombre no fue enviado ni a matar, ni a secuestrar. Él tenía que dibujar la costa nomás. Entonces, habrá dicho, bueno, me ganaste. Y no me puedo ir porque mi barco quedó encallado. Así que te necesito para que vuelvas a subirme la marea. Así que él ofreció ahí para que, como que lo recibieron bien, digamos, ¿no? Porque él en un acto de humildad se resigna y dice, bueno, ok, ganaron ustedes. Sí. Entonces lo llevan a recorrer la isla, él puede hacer su trabajo de cartografía y antes de irse les ofrenda su libro de magia. Y acá es donde también decimos, ok, creer o reventar. Les entrega el libro de magia de este hombre, del cartógrafo, de Moraleda. Y a partir de este encuentro, que no sabemos qué otras cosas pasaron también en esa convivencia, ¿no? De los indígenas con... Si habrá tenido hijos. Este hombre. Si habrá tenido... ¿Qué otros conocimientos les habrá pasado? Que les terminó dejando el libro. O que a partir de que este hombre deja este libro ahí, se crea lo que se llamó la Ruta Provincia. Y de esto sí hay datos, porque en la biblioteca de Chile, en un momento se hace un juicio a los brujos, y están los apellidos, los nombres, y este nombre, la Ruta Provincia se llamó, ¿no? Una pausa para hacer un poco de ruido más. Genial. Perfecto. A partir de que se crea esta asociación ilícita de brujos, ellos, y acá es donde entra mi teoría de la perversión de los españoles en absolutamente todas las cosas, ellos empiezan a tener una organización jerárquica en la que había reyes, reinas, virreyes, virreyes, gobernadores, y estaba organizado el territorio de Chiloé por distritos. Entonces estos brujos se repartieron por el territorio de Chiloé y actuaban tanto como médicos, ¿no? Si vos te quebrabas un hueso trabajando en el campo, ibas a buscar al brujo y le decías que te amarre los huesos. Y había un método mágico, más una pomada, más un rezo, que quedabas mejor que antes, después de la fractura eso. Que en pocos días se te curaba. ¿No? Los testimonios de la gente que está en este documento real, físico, es de que la gente en pocos días se curaba una fractura, siendo que nosotros sabemos que te tienen que poner un yeso y que tarda un montón de tiempo. Ellos lo podían hacer en días. Eso pasó en 1700. Allá en el 1700. Ah, por ahí. Sí, hasta 1880, ya fueron como 100 y pico de años que esta gente gobernó esa zona, porque todavía el Estado de Chile no estaba constituido, ¿no? Porque recordemos que era de una época de invasiones. No había una presencia del Estado ahí, entonces ellos eran el Estado. Y ajusticiaban a la gente también, ¿no? Vos caías y le decías a un brujo, estuvo con mi mujer y me robó ganado, quiero que lo maten. Claro. Y lo envenenaban o hacían alguna especie de ritual en el cual la gente en un par de días moría. En 2 lunas se te moría un viejo, ¿viste? No, qué loco. Entonces, claro, cuando ya sí, en 1800... sí, la verdad. En 1880... ya el Estado de Chile constituido y buscando expandir la presencia del Estado en todos los territorios, es que llegan a Chiloé y la gente empieza a denunciar. Hay gente acá que mata gente, que se hacen cosas de brujería, que hay robos, que esta gente se piensan que son la autoridad, y si ustedes se suponen que son la autoridad, hagan algo. Sí. Así que en 1880 hacen una redada el mismo día, a la misma hora, y capturan a 50 personas que se suponía que eran brujos de esta organización de la Recta Provincia, y van a juicio por todos estos cargos. Y se llevaron a testificar a 100 personas, o sea, casi toda la isla, porque es un territorio chiquito, ¿no? Claro, sí, sí. 100 personas testificaron, todos estos testimonios están redactados en este documento que está en la Biblioteca de Chile, tanto digitalizado como físico.
Y todos los testimonios hablan de que vieron a estos brujos volar, de que los vieron hacerse una luz y transformarse en diferentes animales, pero sobre todo perros. Mira. Hablaban como que les tenían mucho miedo, ¿no? Cuando venía un brujo a pedirte algo, vos no le podías decir que no porque tenías miedo de que te haga algo. Claro, le tenían respeto. Claro, y dentro de ese algo que te podrían llegar a hacer, incluía la muerte. Entonces, sí, ya no era solamente que me va a doler la cabeza o la panza, o no sé, como cosas. Y la parte más oscura de todo lo que se hablaba de estos brujos es que, bueno, si pensamos, hubo una cantidad de gente que en el 1700 formó estos grupos. A medida que la gente iba envejeciendo y muriendo, esa herencia pasaba, ¿no?, a los hijos o a quien se quisiera sumar, que no podía ser cualquiera, y tenía que atravesar una serie de pruebas para poder llegar a ser un brujo. Esto implicaba poder llegar a lo que se denominaba la cueva de los brujos, que se supone que quedaba ahí en Kikaví, en Chiloé. ¿Qué pasa? ¿Nosotros? ¿Por qué, concha tu madre? Pero esta cueva nunca fue encontrada. Por más de que la gente que se supone que fue hasta este lugar dio las indicaciones para llegar, nunca nadie encontró la cueva, ¿no? Claro. Es como un mito. Y se supone que este libro que José Manuel Moraleda dejó estaba en esa cueva. Y el libro tampoco nunca pudo ser encontrado. Apareció. Ajá. Las pruebas consistían en pasar 12 noches a la luz de la luna, bajo una cascada, bañándote para purificarte. Ya en un paso más avanzado tenías que... existía un... No especificaba, no pero hace frío. No creo que ayuno, no, se muere. Existía un objeto que se pasaba de generación en generación que se llamaba macuñi. El macuñi era un chaleco que estaba hecho de tejidos de bebés muertos. Wow. Especialmente ya enterrados. Consistía esto en meterte en un cementerio, buscar una tumba de un bebé, en lo posible que esté lo más fresquito para que lo puedas estirar. Ay, no. Con esa piel armes parte de tu chaleco. Entonces, cuantas más generaciones iba pasando el macuñi, más grande, empezabas a tener mangas, ¿no? Ya era un poquito más largo el chaleco. Después, claro. Empezó como torerita y fue bajando. Comenzó. Y las pieles... Se supone que este objeto, el macuñi, era lo que te daba la propiedad de poder volar. Después bajo el ritual que se hacía en la cueva de los brujos. Pero en líneas generales no hay tanta información de cómo eran esos rituales, porque todas las personas que pertenecían a esto estaban amenazadas de muerte. Como vos decís algo, en 8 días fuiste. Claro. No, te morís. Pero es como una secta. Claro, exactamente, funcionaba directamente. De esa misma manera. Así que cuando es este juicio, es como que muere la recta provincia, porque agarran a los principales y los meten presos. De los 50, solo 17 llegan a tener testimonios válidos y pruebas, ponele. Y sobre todo la persona que más miedo me dio de todo este grupo es la que era la reina de los brujos, que su nombre fue Aurora Quinchen. Aurora, mira. Sí, Quinchen. Quinchen es un apellido que hay muchos Quinchen en Chile y acá en Comodoro, ¿no?, en la ciudad en la que estamos. Quinchen también es un apellido que suena. Después unos hermanos que también estaban ahí en el virreinado, Mateo y Domingo Coñuecar. Acá en el sur, sobre todo en Comodoro, al igual que en la zona de Chiloé, Coñuecar es un apellido muy común. Así que si sos de apellido Quinchen o apellido Coñuecar, yo te recomiendo investigar un poco el pasado familiar, porque puede haber sacrificios humanos y capaz vos estás maldito y puedes hacer algo al respecto. Es como, tu vida no solamente es una mierda porque este gobierno es una mierda, sino que también tenés una maldición por parte de tus tatarabuelos. Gracias a mis ancestros. Sí. Sí, ¿sabés que hay muchos apellidos que empiezan con Quiquimpai? La mayoría son de Chile o son de zona norte. Acá igual de Argentina, como de esas partes. Sí, totalmente. Y acá es donde yo digo la perversión de los españoles.
Porque en todas las culturas siempre estuvo el chamán, la bruja, la curandera, ¿no? Que era la misma que ayudaba con los partos, con las muertes, con las enfermedades. Y al final todos estos personajes fueron pervertidos por la cultura europea, que empezaron con estas cuestiones de sacrificios, pero con esta connotación negativa de perversión, de cuestión de abrazar la oscuridad, como que para vos obtener poder de volar, poder de matar a alguien o poder de utilizar las fuerzas sobrenaturales, tenías que abrazar el lado oscuro. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Vos podés tener poderes sobrenaturales, yo creo realmente en esto. Sí, sí, sí. Abrazando la luz. Y realmente es mejor porque está del lado del amor, del lado de lo que se siente bien. Toda la oscuridad siempre va a ser pesada y te va a dar, no vas a poder dormir y te vas a sentir con una carga, ¿no? Como esto de la iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y sí, si sacrificaste te metiste en una tumba de un bebé a sacarle la piel, ¿cómo no te vas a sentir mal? ¿No? Es como todas esas cuestiones de perversión vinieron de la cultura europea, no estaban acá. Y yo digo, qué loco el haber perdido como esa parte que estaba buena, ¿no? De las machis y de los brujos, de los huilliches, de la gente del sur. Y bueno, pasando ya vimos la parte de la oscuridad de los brujos y de cómo se pervirtieron con la cultura europea, se me ocurrió recordar un poco, ya que yo también, al tener familiares que provienen de la isla de Chiloé, ¿qué te crees, culiao? Que porque te roban un choclo venía a huear. Pensando como en mi familia, en el linaje de las mujeres de mi familia, ¿no? Yo siento que quizás, haciendo un poco de conexión con esta investigación, digo, bueno, quizás donde se terminó este consejo de los brujos, puede ser de que algún familiar mío algo tenía que ver y se terminan yendo porque los persiguen. Y ya para la generación de mi bisabuela, mi abuela, como que esto ya no estaba tan presente y nos empezamos a quedar solamente con los rituales que tienen que ver más de atraer abundancia, de protección, de extender la protección a los que queremos, a nuestros hogares, a nuestras posesiones materiales. Y no tanto a realizar trabajos o venganza, matar, envenenar gente. Es más, abrir caminos. Claro, sí, eso, por eso, volver al lado luminoso de la magia. Y por ejemplo, algo que yo recuerdo hacer con mi abuela era esperar una luna llena, no tengo idea si era en algún momento específico, pero lo solíamos hacer antes de irnos de vacaciones, como sabiendo de que no íbamos a estar presentes en el hogar, ¿no? Una luna llena antes de irnos. Rezábamos Padre Nuestro con sal gruesa, ¿no? Un paquete de sal gruesa, no necesitábamos hacerle mucho más nada que intencionar el protege mi hogar, ¿no? Como pensar en eso y a la luz de la luna llena, ¿no? Bien iluminada, alrededor de la casa ir tirando la sal gruesa rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. ¿Eso era para? Proteger el hogar antes de irnos de vacaciones, que yo creo que también funcionará. Si vas a estar igual en tu casa, no pasa nada. Después, el agarrar polvo de ladrillo, de cualquier ladrillo, y azufre, el mismo azufre que te pasas para sacarte el aire, el amarillito, con un mortero o algo, haces un polvito y lo intencionas para la puerta de tu casa. Es decir, bueno, toda aquella persona que no tenga buenas intenciones para con mi familia y mi hogar no puede acceder, y se pone ese polvito ahí. Yo lo vi accionar a eso. Una vez un hombre fue a nuestra casa, yo era niña, y ese polvito estaba ahí, recuerdo, y este hombre llegó diciendo, sí, estoy buscando a mi abuela, creo que era. Y mi abuela le dice, sí, sí, pase, ahora ya en un ratito va a llegar de trabajar. Y el hombre no pudo ingresar a la casa, lo quiso hacer y se tuvo que detener. Y hizo una cara como de espanto y dijo, no se preocupe, vengo otro día, en otro momento. Y mi abuelo le insistió, pero ya está por llegar de trabajar, espérela. Claro. No hay problema. Y se fue y nunca más supimos de esa persona. ¿Qué? Nunca más volvió. Y yo recuerdo escuchar a mi abuela y a mi abuelo tener conversaciones de, ¿viste? Ese no era bueno acá, por eso no volvió nunca más. Pero tu abuela ya venía como diciendo, este medio como que no me cae bien, no tiene mala energía.
Sí, sí, como creo que tenía que ver con querer cagar a mi abuelo con un trabajo de albañilería, pues, ¿no? Como una cosa así. Después. Antes que sigas. Sí. El azufre, en algunas películas de Hollywood se lo relaciona con el diablo, ¿viste? Ah, mira. Justo. Ah, claro, como que vos descendés al infierno y hay olor a azufre. Sí, ¿no? ¿viste que dicen eso? O si una persona es media, o sea, tiene el diablo adentro, tiene olor a azufre. No sé cómo es el olor a azufre igual. Sí, tiene un olor particular. Como, sí, sí, es olor a azufre, ¿no? Yo no conozco otra cosa que tenga un olor parecido. Pero así dicen en las películas de Hollywood, no sé si será cierto. Pero tiene que ver un poco con eso. ¿Es como un mineral? ¿O qué es el azufre? Sí, debe ser un mineral, ¿no? Sí, y me da la sensación de que tiene que ver como con algo de lo volcánico, porque como que la textura porosa y tengo la sensación de haber estado en regiones como eso, con volcanes cerca, no como puede ser la cordillera, Esquel y qué sé yo, cuando te acercás, sí, hay como ese mismo olor. Mirá, qué sí, loco. Debe provenir de ahí el azufre, puede ser. Después, bueno, todos cocinamos con cebolla y ajo. Guardarte, reservarte la cascarita de la cebolla y el ajo. Hay que morder la cabeza y chuparla. ¿Así? Sí. Y en esa misma situación de cocina que estás haciendo, o las reservás y lo haces en un día específico, cual si fuera un saumerio, un saumo, prendés eso y decís, lo prendo, ahumo un poco la cocina, abro la ventana y que se vaya toda la mala onda y la mala energía. Mi abuela lo hacía todo el tiempo. Estábamos bastante mira, bien. Es más barato que los saumerios. Es más barato, la verdad que lo voy a probar. Ahora que estamos en época de crisis. Que no me lleno con 4 ravioles. Y por último, lo que hemos visto en un montón de casas en todos lados es tener sembrada, en lo posible, ¿no? Si no tenés patio, tener unas macetas con una ruda hembra y una ruda macho. Se supone que esas dos plantas son las protectoras del ingreso a la casa. Y viste, todo tiene que ver con que las malas intenciones no entren ni a tu vida, ni a tus seres queridos, ni a tus cosas, ni a tu casa. Eso es la magia luminosa que ha preservado mi familia, por lo menos, y que se ha decidido como pasar la posta de generación en generación, ¿no? ¿Y vos lo haces? ¿Lo hiciste lo de la cebolla? Sí, sí. Yo todas estas cosas que menciono las hago yo, mi mamá las hace, todavía existen y intentamos también seguirlas pasando a las próximas generaciones. Bueno, yo tengo una cuñada que es paraguaya y ella es muy de la brujería, ella cree mucho en eso. ¿Viste sí, que en Paraguay está mucho más presente, sí. Son muy dependientes de eso. Y ella contaba esto de la ruda, porque mi hermano tenía un negocio y tenía una ruda al principio de la puerta, pero del lado de afuera la ponían como decoración. Y ella decía que cuando se ponía fea es como que absorbió mucha mala energía. Sí, y es loco, porque la ruda es fuerte, es feo el olor. Es fuerte el olor. Es como muy dura, muy escorpiana. Sí. Es como muy escorpiana. Densa, pero a la vez es como buena. Sí. Y una vez encontraron, porque se rompió la maceta, mi cuñada le cambió la tierra, y encontraron un crucifijo enterrado. Y a mi cuñada sí le hacían, tenía como esta cosita de trabajito, tenía amigas que creían, friend enemy, que creían mucho en la brujería, entonces ella dice, no, acá me hicieron algo, nos hicieron algo, y no se quedó ahí. Sí. Pero encontró eso. Sí, algo que pensaba cuando al principio hablabas de Halloween, esta cuestión de que se va desdibujando un poco el velo entre lo que es el acá y el más allá, como lo espiritual, ¿no? En lo espiritual no solamente como nuestra conexión con Dios o con lo que sea en lo que creamos, ¿no? La fuerza superior, sino como también esto, las personas que ya murieron, o con las energías poderosas, ¿no? Que andan por ahí, de todo tipo. Pensaba como que antes esa integración era totalmente normal, ¿no? Antes de esta separación de lo científico. Y quizás se me ocurre que hoy, como tenemos información más de la neurociencia y de todas estas investigaciones de medicina, de que acelera un montón de procesos el relajarte y entregarte como a la fuerza divina, inexplicable,
acelera un montón de procesos, tanto de manifestación como de resolver problemas de salud, ¿no? Hoy vemos de que si vos quizás tenés cáncer como algo muy grave, ¿no? Tenga que ver con que reprimiste mucho una emoción, depende en qué órgano te toca, ¿no? En qué parte del cuerpo. Yo empecé a aplicar esto cuando empecé a leer sobre neurociencia y dije, me duele la rodilla. Bueno, a ver, ¿qué significa según la biodecodificación el dolor de rodilla? Significaba problemas de la adolescencia no resueltos. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué problemas de la adolescencia no tengo resueltos? Relación con padre, haberme sentido abandonada, haberme sentido deprimida. Volver a esa adolescente. No viene mamá ni papá, llama a tu mamá. Mamá. Llámala más fuerte. ¡Mamá! Abrazarla, decirle, che, está todo bien, y que me deje de doler la rodilla en cuestión de días, sin haber tomado nada, sin una consulta médica, sin ninguna pomada, sin hielo, sin nada. Y estaba rengueando y en días pasé a que nunca más me duele la rodilla. Qué loco, claro. ¿Cómo se llama el efecto? Sí, como psicoemocional. O sea, es verdad, de que la mente enferma al soma, al cuerpo. Somatizar. Hay mucha gente que es buena somatizando. Yo soy buena somatizando. Viste, hay gente que no. Está totalmente desconectada con su cuerpo y no somatiza o somatiza, pero bueno. Explota. Explota. Sí, explota. Hay gente que somatiza enseguida. Y sí es verdad, ponele, pero cuando te pasó, es verdad lo que te pasó de la rodilla, ¿no? Sí. Cuando te pasó lo de la rodilla, ¿era un tema que lo estabas pensando en esos días? Y un poco sí, porque había vuelto a correr después de no correr por un montón de tiempo y yo hacía atletismo cuando era adolescente directamente. Me anotaba en todas las carreras, fui a participar representando a la provincia. Sí. Y bueno, por cuestiones de la vida, de trabajar y de estudiar y estar cansada también y no decir, bueno, no quiero descansar en vez de salir a correr 20 kilómetros. Sí, total. No poder hacerlo más, volver a eso, como que el volver a correr, pues decís, bueno, hace un montón que no corres y por eso te duele la rodilla, seguí corriendo si te va a pasar. Pero no, era un dolor muy, muy fuerte. Que incluso después de no ni siquiera exigirme tanto, no es que salía a correr 20 kilómetros, salía a correr 5, 3. Y me dolía un montón y me dolía para caminar y no me dejaba de doler. Y en un momento me empecé como a friquear porque decía, ay Dios, ¿y si no puedo caminar nunca más? No, sí, se te jode la rodilla y fuiste. Sí, y me entregué a no querer explicarlo médicamente y a la parte holística y se resolvió. Pero no y es como, no necesito saber por qué. Claro. Sé que se resolvió. Se resolvió así. Ya veo que ahora te agarro otra vez cuando salga a correr. Bueno, igual siempre recomendamos primero vayan al médico, por supuesto. Claro, si vas al médico y sigue, y bueno, mi amor, es algo que realmente tiene que ver con otra cosa. A mí en mi familia pasó algo muy, muy loco, muy, muy impactante. Mi hermana tuvo cáncer de mama. Ella salía de una situación emocional muy dura. Bueno, no voy a contar tantos detalles, pero la estaba pasando muy, muy mal. Le agarra cáncer de mama. Después le agarra otro tipo de cáncer de colon. Y después de que ella pasó esos dos cánceres, mi mamá, al mes que ella terminó el tratamiento, mi mamá. Uy. Y pues sí, qué loco. Porque como que mi mamá, porque mi mamá sufrió mucho ver a mi hermana de esa manera, soportó, aguantó que mi hermana se recuperara y ahí ella cargó como otra especie de dolor. Sí, es como cuando, es de verdad, cuando vos te relajas es que empezás a sentir, me duele acá, me duele allá, ¿no? Claro. El simple día, ¿no? Vos decidís, bueno, dejé de trabajar y todo, me siento, respiro, como algo y ahí te empieza a agarrar el dolor de cuello, el dolor de espalda y que la espalda baja y que las piernas las tenés hinchadas, que retuviste líquido. Es porque ahí te haces consciente. ¿no? Y sí, otra cosa que te quería decir, mi hermana, ya metiendo la astrología, ella es de Cáncer. Y es literalmente la madre de toda la familia. Pero ella se ocupa, está pendiente de todos que necesitan. A veces se reolvida de ella y todo lo demás es su prioridad. Hasta que explotó un día, ¿viste? Claro. De algún modo explotó, che, cuídate, fíjate vos, tu deseo, tu prioridad. Y a veces vuelve a caer en eso de estar más pendiente o querer siempre como estar siempre para los demás, ¿viste? Sí. Como desdibujarse de ella misma. Sí. Sabes que me vino así una conexión de que últimamente estuve empezando a indagar el mundo del anime, porque empecé a salir con un chico que le gusta, entonces le mandamos un besito. Te quiero, te necesito. Sos lo mejor que me ha pasado en la vida.
se llama? Mati. Mati. Y empezamos a ver primero, ¿cómo se llama? Full Metal Alchemist. Ah, me suena. Habla de esto, del intercambio equivalente, ¿no? Para obtener poderes o deseos que vos quieras con el todo, con el uno. Y ahora estamos viendo Jujutsu Kaisen, que también es una serie en la que hay hechiceros. Y estaba pensando que en ambas series hay una cuestión con las maldiciones. Que las maldiciones y los demonios no son nada más que los sentimientos negativos de los humanos que llegan a tomar una forma externa. Es como, me siento tan triste, tan triste, tan triste, que esa tristeza toma una forma fuera de mí y es una maldición que me persigue y que espanta las oportunidades a las buenas personas, atrae la desgracia a mi vida. Y en estos dibujitos está representado de esa manera, que si lo pensamos, eso ya es cultura oriental, ¿no? Sí, pero es muy loco también porque, como decía, por ejemplo, esto, ¿no? No cuidar de mí misma, me dejo estar, genera una maldición que genera una enfermedad, de alguna manera, ¿no? Lo podemos interpretar como... Y Japón habla mucho de esto, muchísimo. Están hiper obsesionados con los demonios, con las malas energías, los espíritus. Son muy... Imagínate ¿Cómo dijiste que se llamaba la serie? Discúlpame. Jujutsu Kaisen. ¿De qué se trata? Esa es la de los hechiceros. Hechicero. Me parece que mi hijo la vio. Ah, sí. Mi hijo tiene un poco de conocimiento de eso. Sí. Está muy, muy bueno. Y la otra es Full Metal Alchemist. Que eso, para quien nunca miró anime, mirar Full Metal Alchemist, una joyita. La trama, la animación, el significado, el cómo te construyen cada, ¿cómo es que se llama? Cada giro, ¿no? Es como que vas teniendo, te cambia el opening, entonces ahí vos te diste cuenta de que entraste a un giro nuevo. Y sabes que hay una serie muy conocida que, no sé si la viste, Teo, ¿cómo se llama? Ahora ¿cómo se llama la serie que viste con tu papá y yo estaba presente? Bueno, no me quiere decir. Con permiso, vamos a charlar un cachito. Sí, pasá tranquilo. Con permiso. Sí. Pasá. ¿Qué pasó, ma? Que te dije de portarte mal cuando venís en casa ajena. Pasar vergüenza delante de la gente. Te secás la lágrima y salís a jugar como si nada. Ya estamos, sí. Pero la cosa que es muy conocida es de unos hermanitos que al parecer una de las hermanas se le mete el demonio, queda como endemoniada. Sí, Demon Slayer. Esa es muy conocida, ¿no? Sí. Muy conocida. Sí, salió sacó una peli hace poco, sí. Bueno. Y buenísima. Sí. Y yo la veía que mi hijo la miraba y se trata mucho de los miedos también, ¿no? Cómo los miedos te van como queriendo, bueno, se convierten como en una figura demoníaca, pero se trata más que nada de los miedos, el inconsciente, cómo te va atrapando y te va debilitando. Sí, y es hermoso, un poco de spoiler porque si nadie la vio, pero bueno, tampoco tanto, de cómo el personaje principal, cada vez que aniquila al demonio, lo que resta es el humano al final, ¿no? Y como me encanta cómo ese personaje tiene esta misericordia en el último momento de decir, te voy a liberar de tu sufrimiento porque encima de toda esta construcción demoníaca del miedo y del odio y del resentimiento y todo eso, hay un humano herido. Simplemente un humano que no pudo salir de ahí y se quedó encarcelado ahí. Yo te liberaré y te tendré compasión. No te voy a odiar aún siendo un humano. Esa parte me parece como a las lágrimas. Muy buena gente. Me apenó. Claro, como la parte del señor del Hobbit, cuando Bilbo Bolsón está a punto de matar al que está como reaferrado al anillo que tiene un poder como al golem. El de mi precioso. El golem estaba ahí, estaba súper débil y Bilbo Bolsón tiene la oportunidad de matarlo y ahí es donde escucha la voz de Gandalf y le dice, perdona a tus enemigos, una cosa así, o es más débil la persona que mata por miedo que la persona que perdona y ya está. Claro. Entonces ahí Bilbo Bolsón baja el arma y sigue su camino, lo deja vivo al golem. Sí, es como un mensaje general, ¿no? Por ejemplo, ahora que está tan, no sé, como mainstream el tema del poder femenino y la feminidad en una significancia que a mí mucho sentido no me hace, pero esta pequeña parte sí.
es la de que si vos le respondés o odias a alguien o le entregás tu energía, ¿no? Al dedicarle tiempo odiando a alguien, contestando mensajes, estando disponible, estás perdiendo poder femenino, ¿no? Como que el poder femenino es esto, el estar en mí, dentro mío, ¿no? Y voy a ser muy selectiva a dónde voy a poner ese foco, esa energía, esa dedicación, ya sea a amar o a odiar o a lo que sea, porque justamente soy tan valiosa que no lo voy a poner en todos lados. Y creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Ahora cambiamos de tema, nos vamos a un momento más oscuro, ya que tiene que ver con Halloween, y también hablando de demonios. Y te voy a contar un poquito sobre el exorcismo. Bueno, mi amor, nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de exorcismo y otras cositas. Bye, bye.